Buenas noches, buenas tardes a todos los que nos encontramos el día de hoy en esta última sesión de este ciclo de mujeres y místicas con el título de Fuego para una iglesia híbrida, que hace el cierre de este año civil con cuatro mujeres que nos vino Pedro Pablo anunciando y que fueron realmente una experiencia mística para cada una de nosotras y de nosotros. Escuchamos de Idelgarda de Vigen, de Juliana de Norwich, de Sor Juana Inés de la Cruz y de Eti Gilesum. Y el día de hoy vamos a hacer el cierre de este ciclo y ya sabemos a quién tenemos con nosotros, que es Pedro Pablo Achondo Moya, chileno, que estudió teología en Brasil y Francia y que ha sido misionero y sigue siendo misionero en diferentes lugares del mundo. Trabajó en cárceles en comunidades indígenas y actualmente se dedica a la docencia e investigación en diferentes universidades de Chile. Es creador y coordinador de un diplomado ecuménico de introducción a la Biblia que imparte la Fundación Un Camino. Ha escrito varios libros, entre ellos yo tengo todavía el Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, una iglesia híbrida, la amistad con Jesús, la iglesia después de la iglesia, y creo que la vez pasada nos anunció Pedro Pablo que ya tenía otro, pues hoy no lo recordará. Pues te dejo, Pedro Pablo, en esta última sesión del mes de diciembre y cerramos esta etapa de Adviento también contigo, como ahorita lo estuvieron anunciando. Pues bienvenido, Pedro Pablo, gracias por estar. Muchas gracias, Re. Muy bienvenidas, bienvenidos todos, todas a esta última sesión de nuestro ciclo Mujeres Místicas, que nos ha llevado gran parte del año, ¿no? Comenzamos por ahí por abril, yo creo, y ya estamos en diciembre, en la novena sesión de este recorrido espiritual acompañado de estas tremendas mujeres. Voy entonces a compartirles lo que he preparado para que podamos tener un lindo cierre que viene con un par de sorpresas. Ya les voy a contar cuáles son. Bueno, ahí está el menú que como ven ya está todo en rojito, estos pinchos que le puse como para indicar que realmente llegamos a el fin del camino, que en realidad es el comienzo para cada una y cada uno, ¿no? En nuestro propio camino místico. Y yo le dije que tenía dos sorpresas, porque voy a invitar a dos místicos más a nuestra conversación el día de hoy, como plato de fondo, ¿no? Aparte de hacer como un recogido, ¿no? Una síntesis de todo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado de alguna forma, quiero invitar a dos personas más a esta conversación. La primera es Adelia Prado, ¿ya? Si hay alguien de Brasil acá o que ha estado en Brasil, la debe conocer o haber escuchado hablar, porque ella es una poeta parroquiana. De hecho, ella misma se define como soy una mujer parroquiana, no mucho más, dice ella. Pero es una tremenda poeta, nacida el año 1935, exactamente un 13 de diciembre, es decir, hace poquito cumplió 90 años. Se ha ganado un montón de premios, pero más allá de eso, yo la considero una poeta mística, ¿no? Ella escribe mucho sobre Dios, escribe sobre el cuerpo, escribe sobre la vida doméstica, ¿no? De alguna forma conjuga varias de las cosas que hemos visto acá en el sentido de tener una experiencia en la carne del Dios vivo y verdadero en también lo ordinario y cotidiano de la vida. Entonces vamos a ir leyendo un par de poemas de ella y después de otro amigo que ya les voy a presentar. Entonces abrimos la sesión con Adelia Prado, con este pequeño poemita que dice, en el momento de gozo en que llamamos a Dios, hacer silencio todavía es ruido. Sabemos que la mística se trata también de invocar el nombre de Dios en el silencio de nuestro corazón, en el silencio interior, en ese silencio donde la palabra que las místicas han escrito se vuelve nada, se vuelve vacío. Bueno, aquí Adelia nos dice que incluso ese silencio todavía sigue siendo un ruido, ¿no?
El silencio total de Dios es más silencio que el silencio. La sesión de hoy día, como ustedes ven, se llama Fuego para una iglesia híbrida. Entonces yo brevemente quisiera explicarles qué significa esto de la iglesia híbrida, ¿no? Tengo un libro yo que se llama Una iglesia híbrida y hemos dado cursos, aquí también algunas sesiones, algunos webinars hemos tenido en Educater sobre una iglesia híbrida, pero en simple no es más que esto, es una expresión que busca entender a la iglesia en su pluralidad, ¿no? En su diversidad y también complejidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, en su enredo, en su ser compleja. Y como manifestación, como dice la primera carta de Pedro, de la multiforme gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios que es multiforme, toma diferentes formas. Y eso es lo que la expresión una iglesia híbrida quiere decir, ¿no? Que la iglesia también es multiforme, es plural. O esta expresión permite profundizar en lo que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium decía respecto de la iglesia, que es la manifestación de la belleza del rostro pluriforme, ¿no? Es decir, la iglesia lo que expresa es belleza. ¿Y belleza de qué? De un rostro que son muchos rostros, de un rostro pluriforme. Y eso es lo que finalmente convoca a la comunidad de hermanas y hermanos en Jesús, el Cristo, que es la iglesia, en cualquiera de sus versiones, ¿no? De sus versiones cristianas me refiero, y quizás más allá. Entonces eso, ¿no? La iglesia híbrida nos permite de alguna forma entender que la iglesia es lo que conocemos y también es otras cosas más. En ese sentido, hablar de una iglesia híbrida es hablar de su belleza, ¿no? De su belleza concreta, ¿no? Fue bonito porque al principio, antes que empezáramos, ¿cierto? Estaban hablando del Adviento, de las celebraciones de Navidad, de la comida, de los olores, de los sabores, de las novenas, de las ritualidades, ¿no? En algunos países que se visitan las familias, en otros países que es más íntimo, con los cercanos, se prenden velas, se canta en las calles, eh, todo se tiñe de un tono diferente, ¿no? Y para eso nos preparamos durante el Adviento, que también se vive de formas diversas en cada región, en cada país, en cada pueblo. Entonces, todo eso, toda esa belleza multiforme, se dan cuenta que es plural, es justamente expresión de la dimensión híbrida de la iglesia. ¿Ah? Es decir, que ella es mixtura, que ella es mezcla de manifestaciones, ritualidades, lenguajes, símbolos, arte, baile, vida, comida, sacramentalidades, etcétera, ¿sí? Y no hay que cansarse de decir esto, sobre todo cuando vivimos tiempos, vamos viéndolo más adelante, en donde el acento está puesto más en la uniformidad, ¿no? En la unicidad, que en la pluralidad, como si la diferencia fuera una amenaza, ¿sí? Y bueno, y muchas cosas sociales podemos leerlas de ahí, ¿no? El diferente, el ajeno, el extranjero, el foráneo, es más bien vivido como una amenaza que como una riqueza para justamente ampliar la diferencia. Bueno, la iglesia híbrida se alimenta de pura diferencia. Es también aquella que sorprende, ¿ya? Justamente porque si dejamos entrar la diferencia, cambia todo, ¿sí? Si yo abro las puertas de mi casa, mira, los ejemplos más clásicos para entender esto pueden ser la cocina, ¿no? En la cocina. Si yo dejo entrar a mi cocina alimentos y cocineros y cocineras que no conozco, que no estoy acostumbrada, van a aparecer platos que nunca he probado. La cocina se va a llenar de olores de las cuales yo no estoy acostumbrada. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer algo distinto. Va a aparecer la sorpresa. ¿Sí? Bueno, esa analogía un poco doméstica la podemos llevar a muchas cosas y en particular a la iglesia. A la iglesia de puertas abiertas que deja entrar lo distinto, lo insospechado, lo nuevo. Entonces esta iglesia híbrida es aquella que sorprende, que brota de la forma más diversa en lo íntimo de una casita en oración o también contemplando el universo bajo las estrellas en el campo. Es la iglesia
Las dos son iglesias, sí, pero una es en lo íntimo de una casita en oración y la otra es en la soledad de un campo estrellado. Es aquella que adopta formas insospechadas, ¿sí? Y esto es muy importante, que no teme mezclarse, enredarse e incluso desaparecer para generar otras formas. A mí me gusta decir, cuando hablo de la iglesia híbrida, y también en otro libro que se llama La iglesia después de la iglesia, que esto está en México, sobre todo, si hay alguien en México lo puede conseguir por ahí, decir que la iglesia ha muerto y resucitado muchas veces, ¿no? La iglesia ha cambiado, la iglesia de Hildegarda no es nuestra iglesia. Quedan muchas, muy pocas cosas de esa iglesia de Hildegarda. La iglesia de Juliana, tampoco, mucho menos para nosotros en América Latina. Nos parecemos más a la iglesia de Sor Juana, y si es que, porque ella está en otra época, en otro contexto cultural, y de la iglesia, por decirlo así, de Eti Hillesum, tenemos muy poco, ¿no? Si se acuerdan bien de lo que dijimos de ella. Entonces, y todas ellas son expresiones de la vida espiritual. Todas ellas son voces, ¿no? Manifestaciones de la vida en Dios. Y por tanto son parte y riqueza de la polifonía multiforme de la gracia de Dios. ¿Sí? Haber dejado afuera a Sor Juana, por ejemplo, de la vida cristiana, habría sido una pérdida. Haberle cortado la experiencia espiritual a Hildegarda de Bingen sería un gran error. ¿Sí? Entonces, esta iglesia híbrida, como se mezcla, se transforma y cambia, muta, corre el riesgo justamente de ir desapareciendo para que aparezcan nuevas formas. Es parte de lo que somos. ¿Sí? Y ustedes entenderán que, claro, hablar de una iglesia híbrida en este sentido es muy diferente que aquella concepción de la iglesia inmutable, ¿sí? O aquella concepción de la iglesia que es como si fuera la misma, ¿no? Desde el concilio de Nicea, ya que estamos celebrando 1700 años del concilio de Nicea, hasta hoy día. Es evidente que no, ¿no? Ese grupo de padres de la iglesia, varones, que se juntaron a definir la naturaleza de Cristo el año 325, tiene poco o nada que ver con la iglesia católica apostólica romana de León XIV, ¿se entiende? Es decir, y no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué nos une en el fondo? Pocas cosas, ¿no? Pocas cosas. Probablemente la Trinidad, ¿no? La Trinidad, los relatos evangélicos y algunas otras cosas, ¿sí? Algunas otras cosas, que ni siquiera me atrevería a decir que han sido las mismas, ¿no? No me atrevo a decir que la Eucaristía, imagínense, ¿por qué? Porque ha cambiado muchas veces. Porque la misa en latín de espalda al pueblo en una catedral antigua gótica no tiene poco o nada que ver con la cena del Señor en una comunidad campesina, en un pueblo en las cercanías de Quito, ¿no? ¿Ah? O de alguna ciudad del sur de Chile, o en los campos mexicanos. ¿Me explico? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está esta iglesia híbrida. Bueno, hago esta pequeña introducción porque quiero leer ahora la mística, que es lo que hemos estado viendo todo el año, y estas mujeres místicas, ¿qué pueden decirle y decirnos a nosotros si queremos caminar hacia una iglesia híbrida, ¿no? Y salir, ¿no? De cierto estancamiento, de cierto temor, de cierta uniformidad, de cierta piramidalización de la fe, etcétera. Entonces, la mística y las místicas. Primero que todo, ellas nos ayudan y nos están ayudando y nos han ayudado, no me cabe ninguna duda que todos los que hemos participado en este ciclo hemos salido con el corazón en llamas, ¿no? Ardiendo. Ellas nos ayudan a escuchar la pluralidad de voces y experiencias y vida que buscan expresar, y esto es importante, sin necesariamente buscarlo, la multiforme gracia de Dios. Es decir, la persona mística no se propone, sí, yo voy a hacer expresión de la multiforme gracia de Dios, ¿no? No, la persona mística vive la fe y punto. Y acuérdense que la raíz de la mística es el amor. Yo no podría decir.
el místico, la mística, el cristiano, cristiana o de otra religión, lo que hace finalmente es amar, claro, pero ama de un modo particular. Es un amor teñido de un modo particular. Y ese modo particular viene dado por Dios. ¿Sí? Es el diferencial de la mística, que el deseo, la pasión y el amor por Dios finalmente te toma por entero, ¿no? Y hace contigo lo que quiere hacer. Y ojo que no es excluyente del amor humano, ¿sí? A veces se quiere llevar para allá, pero yo he insistido en este ciclo de que no, de que el amor de la mística, de hecho, es tan compatible con otros amores que los necesita, ¿no? Que los invoca, que los ofrece, ¿sí? No es un amor encerrado en sí mismo, no es yo soy solo para Dios y Dios es solo para mí, es yo soy enteramente para Dios y Dios haz lo que quieras para mí. Es un ofrecimiento, es un don. Lo otro sería una búsqueda de autoconocimiento ególatra, ¿no? Egoísta, digamos, autocentrado. Y lamentablemente hoy día tenemos mucha espiritualidad autocentrada. Yo esto lo he repetido varias veces y es lamentable, ¿no? Hay mucha búsqueda y sed de Dios que, que lamentablemente termina cayendo en un culto a la imagen propia, ¿no? A la autoimagen. Tiene sentido las redes sociales y esta sobreexposición mediática es caldo de cultivo para eso. Y es lamentable, ¿no? Es muy fácil que los influencers de la fe se transformen en influencers de ellos mismos, ¿sí? Y Dios no aparece por ahí, ¿no? Dios oculta, Dios se esconde. No hay lugar para Dios en una pantalla de influencer, ¿no? Puede haberla, sí, pero hay que saber, ¿sí? Entonces, estas mujeres no han buscado lucirse, ¿no? No han escrito para que sean leídas, lo he dicho muchas veces, no han escrito para ganarse un premio. Sor Juan Inés de la Cruz no hizo lo que hizo y escribió estas cartas y estos textos maravillosos para ganarse el premio a la mejor poetisa iberoamericana. No, ¿no? Lo hizo porque necesitaba respirar, ¿sí? Y esto los poetas, las poetas que se acercan a la mística lo saben muy bien. Si no escribo, me muero, ¿sí? Escribo, dicen muchos místicos, porque necesito vivir. O sea, la necesidad es de otro orden, ¿no? Es vital. Y claro, si eso tiene que ver con Dios, es porque es vital recibir ese amor, porque es el amor que nos hace vida, que nos hace vivir. Bueno, las místicas y la mística posibilitan tener una experiencia de iglesia también y de la fe, por supuesto, amplia, creativa, libre y muchas veces inesperada e insospechada. Entonces ustedes pueden ver cómo la vida mística conduce a una iglesia híbrida, de alguna forma, ¿sí? Esto es bien interesante porque lo decía Ranner y después Benedicto XVI también lo repetía en algunas cartas por ahí, con esta frase que es hermosa y se ha repetido mucho, que es el cristianismo del futuro será místico o no será, ¿sí? ¿Qué quería decir Ranner cuando escribía eso en mitad del siglo XX, ¿no? Karl Ranner, un gran jesuita, un mayores teólogos alemanes, bueno, y cristianos del siglo XX, es que él ya entendía que la cristiandad, ¿sí? Medieval, en donde se era cristiano porque se era ciudadano de alguna forma, ¿no? No era un cristianismo de elección, estaba agonizando. Y lo que iba a quedar, y lo que después dice Benedicto XVI, son pequeñitas comunidades, pero de convencidos, ¿no? No es tanto bauticemos al pueblo entero como una especie de masa uniforme, ¿no? Sino que esperemos que los que realmente han tenido procesos de conversión se acerquen al Evangelio, se acerquen a Jesucristo y reciban el bautismo. Y si son poquitos, van a ser poquitos, ¿sí? Qué divertido, como que hice así y se levantó una mano. Pero yo no levanté la mano, yo mismo levanté mi mano. Mira cómo está la inteligencia artificial hoy día.
No sé cómo se hace para bajar la mano, pero no importa. Ah, mira ahí. Impresionante. Nunca había visto eso. Eh, entonces, eh, a mí me parece súper lúcido, ¿no? Yo escuché esto, me inquieta, me fascina, me gusta y quiero entenderlo, ¿no? Y probablemente por eso empecé a escudriñar en la mística. ¿Qué quiere decir un cristianismo místico? Bueno, estas mujeres nos lo están diciendo. Y es un cristianismo creativo, libre, amplio, insospechado, inesperado, muchas veces contestatario. Sabemos que estas mujeres que hemos visto institucionalmente no les fue bien, ¿no? Y la mística y los místicos tienden a tener finales difíciles en el sentido de la institución, ¿no? Es decir, ya sean cristianos o no, ¿no? Ya sea iglesia católica u otra, tienden a ser rechazados porque el fuego del espíritu, por decirlo así, que es el que alimenta la mística, eh, revienta la institucionalidad por dentro, ¿sí? El espíritu no cabe en una sola doctrina, no cabe en un solo credo, no cabe en una sola forma. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que la vida mística quiebra el molde, abre, amplía y por lo mismo fecunda otros espacios. Y aquí llamo a nuestro segundo amigo para que siga abriendo espacios. Él es Al-Halaj, no sé cómo se dice eso, Al-Halaj, Al-Halaj. Es un poeta, ¿ah?, místico, sufi. Ustedes conocen el sufismo, ¿no? El mundo musulmán. Es como el monacato musulmán. Una tradición antiquísima, ¿no? Desde siempre, desde que se inicia el Islam, surgen este monacato, estos monjes, por decirlo así, esta escuela, digamos, más, sí, más monástica, conventual del mundo musulmán. Bueno, uno de ellos es Al-Halal, poeta y místico sufi que nace en el año 858 en el actual Irán y muere en Bagdad en el año 922. Dice que su mensaje inicia una nueva etapa de la mística islámica, uno de los grandes místicos del Islam. Y como yo le estuve diciendo, fue condenado a muerte, ejecutado en la horca, crucificado, mutilado y quemado. En parte de sus cosas interesantes, Al-Halaj es seguidor de Jesús y su concepción del amor. Y es consciente, dicen los biógrafos, de que su muerte contiene también el mensaje redentor de la pasión. De alguna forma es como un musulmán cristiano, ¿no? Un musulmán amante de Jesús. Bueno, su poesía es maravillosa, ¿ya? Yo la descubrí hace poco y me tiene así bien emocionado. Y ustedes van a ver cómo, vamos a leer también un par de poemas de él, cómo dialoga con la mística que hemos estado viendo este curso. Es increíble. Miren este texto. Te he escrito sin escribir. Es más bien a mi espíritu a quien he escrito sin escribir, porque nada separa al espíritu de su bien amado, ni siquiera la distancia de una carta, y toda carta emanada de ti, proveniente de ti, es una respuesta sin reenvío de respuesta. La mística de Al-Halaj, vamos viendo en algunos textos pequeños, es una mística de, uno podría decir, de la fusión diferenciada. Ya voy a ocupar esta expresión media rara, pero es en el fondo el descubrimiento de que Dios habita lo más íntimo de mí. En algún momento, Dios y yo somos uno. Pero al mismo tiempo, sé que eso tampoco se logra completamente, porque Dios es Dios y yo no soy nada, o soy nada, dice Al-Jalaj, ¿no? Entonces, eh, pero este amor que, que no llega a ser fusión, pero quiere acercarse tanto al bien amado, porque es su espíritu el que habita en nosotros. ¿Ah? Y es lo que pasa con nosotros y con Dios. Es lo que pasa con nosotros y el espíritu del resucitado, ¿sí? Que habita en nosotros. Cuando decimos Dios nos habita, es tan profundo, es tan hermoso y al mismo tiempo es tan, eh, ¿cómo decirlo?, abismante, ¿no?
abismante. ¿Cómo alguien puede decir que Dios lo habita? Eh, bueno, por ahí va la mística, ¿no? Nos vamos quedando sin palabras. Este es escrito sin escribir. Me encanta, ¿no? Hemos visto puras mujeres que escriben y que han escrito harto y mucho. Y este hombre también, ¿no? Es la paradoja de la mística. Eh, lo de Sor Juana es extraordinario, ¿no? Todo lo que he escrito no dice lo que quiero decir. Eh, pero aún así no puedo dejar de escribir. Los Juliana de Norwich. Solo escribo para tratar de entender lo que significó esa visión que tuve. Y llevo 40 años escribiendo. Y aún así quizá no logro tocar esa proximidad divina que experimenté. Hildegarda, Juliana, Sor Juana, Eti, ¿no? Nos decía Rea al inicio, estas cuatro mujeres que lo han acompañado, cada una aportando con algo único, irrepetible, ¿no? Sus experiencias de fe, sus experiencias de iglesia son completamente únicos, distintos. ¿Qué tiene que ver Hildegarda con Eti? ¿Qué tiene que ver Sor Juana con Juliana? De nuevo, ¿no? Muy poco, pero al mismo tiempo mucho. Como si hubiera un hilo, ¿no? Que el Espíritu de Dios hilvanando estas mujeres de fuego. Cada una enfrenta desafíos distintos, acorde a sus contextos particulares, sociales, culturales y eclesiales, ¿no? Me encanta pensar que Hildegarda poetizaba en alemán, cantaba en alemán, pensaba en alemán, mientras que Eti, ¿no? eh, conocedora profunda del ruso, lo hacía en holandés, estando en un campo de concentración polaco. Y por otro lado, al otro lado del océano, está Sor Juana escribiendo en español. ¿Sí? En fin, ¿no? Cada una desde su propia lengua, de su propio lenguaje, podríamos decir de su propio lenguajear, es decir, en la forma de hablar concreta particular de estas mujeres. Y en sus contextos, políticos, culturales, sociales, eclesiales. Pero ahí cada una dice algo de Dios. Ninguna suple a otra. La mística no es, y esto me gusta también repetirlo, y por lo menos en mi percepción, ¿no? No es un, como un conocimiento abstracto, ¿sí? Quizás podemos decir lo mismo de la filosofía, ¿no? No hay filosofía, hay filósofos y filósofas, ¿sí? No hay mística así como a secas. Lo que hay son personas místicas que tienen vivencias, experiencias, dificultades, cuerpo, sueños y deseos. Estas personas son las que transmiten algo de Dios que nos fascina, que nos convoca, que nos interpreta y que sobre todo, y este es como el fin de todo esto, que nos acerca a Dios. Yo no quiero estar más cerca de Juliana, aunque uno podría decir somos amigos, hoy en día somos amigas de estas mujeres, ¿no? Pero ese no es el fin. El fin es que Juliana me ayude a acercarme a Dios. Cada una habla con nosotros desde sus propias palabras. Esto es muy bonito, ¿no? Pasa con muchos poetas también, pero, o con muchos autores si se quiere, ¿no? Pero con la mística en particular. Mientras uno las va leyendo, las va rezando, va aprendiendo, va generando un vínculo de amistad en el cual estamos conversando. Nosotros desde aquí y ellas con sus propias palabras que dejaron escritas allá. Entonces, ¿qué podríamos decir de cada una? Bueno, con Hildegarda nos encontramos con un Dios que está en lo ordinario de la vida. ¿Cierto? Esto es un pequeño resumen nomás de las dos sesiones. Acuérdense que dedicamos dos sesiones largas de 1 hora y media a cada una, ¿no? Aquí están tres frases. eh, Algo así como una síntesis de lo que podríamos decir que cada una nos dejó. Con Hildegarda nos encontramos con un Dios que está en lo ordinario de la vida. Nos encontramos con la fuerza de la imaginación. Acuérdense, Hildegarda que creaba estos mundos desde su imaginación. Ella construía
el mundo de Dios y también la belleza como lenguaje divino, ¿no? ¿Se acuerdan? La viriditas, ¿sí? El verdor, ese verdor que era vida, que era manifestación del Espíritu. ¿Dónde estaba la fuerza de Dios? Estaba allí donde se manifiesta la vida verde, podríamos decir, ¿no? La vida que crece, la vida que se multiplica, la vida que se regenera. Y por otro lado, entender que la sabiduría del mundo es también sabiduría de Dios. Eso es revolucionario para su tiempo, ¿no? Por eso ella era una mujer que quería saber de la ciencia, quería saber de las plantas, quería saber de la música, quería saber de la medicina, quería saber de la pintura, ¿no? Porque no hay diferencia, no hay saberes mundanos, por decirlo así, profanos y saberes divinos, ¿no? No, por lo menos no desde el cristianismo, porque el cristianismo, ¿cómo decirlo? Brota, ¿no? Brota justamente cuando Dios se mezcla en la historia, cuando Dios se hace híbrido y se mezcla con el espacio y el tiempo humano, cuando Dios de alguna forma empieza a comer. Increíble, ¿no? No sé si hemos pensado en esto. El cristianismo, alguien que dice por ahí, ¿no? El cristianismo comienza con la desaparición de un cuerpo. Me gusta esa expresión, es de un teólogo, creo. Claro, con la desaparición de un cuerpo, Jesús. ¿Dónde está? ¿No? No está en el sepulcro. ¿Qué pasó? ¿Se lo robaron? No, ha resucitado. ¡Fa! El cristianismo comienza con la desaparición de un cuerpo. Pero yo creo que comienza antes. No, es decir, el cristianismo comienza cuando Dios decide comer, ¿sí? Que es la necesidad básica humana. Es decir, no, pero decir, dicho de otra forma, cuando Dios decide respirar, cuando Dios decide nacer del vientre de María, eso es lo que cambia todo, ¿sí? Ahí deja de haber profano y sagrado. Esas categorías en el cristianismo no tienen sentido si lo pensamos seriamente, aunque seguimos hablando así, ¿no? Ah, seguimos hablando de este lugar sagrado, bla, 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 estas cosas sagradas, los vasos sagrados, cuando Dios está entremezclado en la materia, ¿sí? Y por decisión propia, él mismo decidió mezclarse, ¿sí? Bueno, Hildegard esto lo entendió. Con Juliana aprendimos que las formas de seguimiento de Jesús pueden tomar caminos de vida completamente únicos. Parece que Juliana, por decisión propia, se vuelve reclusa, ¿sí? Es decir, eh, no es, no es una mujer que opta por la vida conventual, tampoco es una mujer que comienza una vida misionera, tampoco es una mujer que se encierra en una biblioteca para ser una gran teóloga. ¿Qué hace? Hace algo distinto, algo que inventó ella, la fecundidad de lo híbrido, ¿no? Ella crea una tercera vía, una cuarta, una quinta, un nuevo camino, que seguramente provocó mucho rechazo, mucho rechazo. ¿Ah? Es como cuando de repente hoy día dicen, ¿no? Ah, es que no, es que él se está inventando su propio Dios, ¿no? O él está o ella está creando su propia iglesia. ¿Han escuchado cosas así? Como, ah, no, es que, claro, porque hace algo desconocido, algo insospechado, algo nuevo. Pero ¿qué pasa si es que eso nuevo es justamente manifestación de la multiforme gracia de Dios? Juliana está diciendo eso. También nos está diciendo que el ser humano posee la capacidad de ver a Dios, ¿sí? Esto está entre comillas, ¿sí? Porque, porque no es con los ojos del cuerpo. Aquí comienza toda esa idea de la visión interior, ¿no? De la mirada interior, de que hay ojos en el alma, por decirlo así. ¿No? Y Juliana entonces insiste, ¿no? La idea de la visión, que después queda muy instalada, ¿no? Pero es una visión espiritual. Y de nuevo, seguramente todas y todos hemos tenido algún momento de visión, porque no hay que pensarlo como algo sobrenatural. Sería raro que fuera sobrenatural, ¿sí? Y que se apareciera así una especie como de, no sé, ¿no? De sombra y la... No,
es una visión interior. Hoy día la llamaríamos una intuición espiritual, una certeza, una emoción, si se quiere, ¿no? Pero profunda, ¿no? No es como cualquiera. Por eso uno sabe reconocerla, porque probablemente te aprieta el corazón, te aprieta las entrañas, te remece por dentro y finalmente te cambia. Si es que es de Dios, te cambia y siempre para bien, obviamente, ¿no? Despierta tu bondad. Bueno, Juliana lo vivió, lo dejó escrito, lo experimentó y es testimonio de eso. De que también hay una comunión profunda entre nosotros y la divinidad como madre. Acuérdense, aquí tenemos una de las experiencias primigenias, ¿no? de, de Dios como engendradora, como progenitora, como madre, ¿no? Al punto que muchas feministas después, ¿no? El pensamiento feminista la han recuperado por esta beta y no tanto quizás por la fe, ¿no? Sino como una espiritualidad que entendió que el apelativo padre, el apelativo madre o de cualquier género, a Dios le queda chico, porque Dios es más. Y decimos esto y es más. Y decimos esto y es también lo otro. Y finalmente esta idea, que era esta esperanza radical que estuvimos conversando, que el bien y la bondad son la última palabra, ¿no? Todo estará bien, todo será bien, todo será bien, todo será bien. Maravilloso, ¿no? Algunos en Chile estábamos ayer ahí diciéndonos para adentro, todo estará bien, todo será bien, todo será bien. No importa, todo será bien. ¿Ah? Qué gana de tener la certeza de Juliana siempre. Pero la certeza de Juliana no es otra que la certeza de Cristo. La esperanza de Juliana no es porque ella era una mujer con mucha esperanza, ¿no? O ingenua, o lo que sea, no. Es porque ella creyó, creyó, creyó profundamente en las palabras del Señor. ¿Sí? Que todo estará bien, que todo será bondad. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué aprendimos con ella? Tantas cosas, ¿no? Aprendimos, yo diría primero, la fuerza de la convicción. ¿Sí? Aquí tenemos una mujer decidida. Acuérdense que Octavio Paz decía, lo que la hace distinta es una actitud. Lo que molestaba a la institución eclesiástica, a la iglesia, a la jerarquía, pero no solo a ellos, también a los intelectuales, a los pensadores, a los hombres, sobre todo a los hombres de su época, era una actitud de una convicción profunda, temeraria, pero claro, orientada a Dios. ¿Sí? Lo de Sor Juana no es, y por eso es Sor Juana, ¿no? No es una orientación, no es una batalla, digamos, no es una empresa de conquista, ¿cierto? No es una batalla de, no sé, como muchas han habido por otros fines. Aquí ella es convocada por Dios, por el conocimiento de Dios, por el entendimiento. Entonces surge también esta vocación intelectual de entender, tan simple como eso, ¿sí? Hoy día diríamos la ciencia hace eso, ¿no? La ciencia quiere entender. Bueno, quizás Sor Juana Inés de la Cruz era una científica antes de la ciencia, o una científica de otro modo, o una científica de Dios, que asumió el conocimiento, el entendimiento como camino de vida. Y por otro lado, esta paradoja, que es muy propio de la mística, ¿no? Es que mientras más conozco, mientras más leo, mientras más entiendo, menos sé de ti, ¿sí? La certeza de la pequeñez delante del Creador, la certeza de la humildad profunda, total. Bueno, con Sor Juana nos quedamos ahí, ¿no? Lo podría decir en ese vacío que sabe mucho, pero que mientras más sabe, se empequeñece. Es un poco la kenosis, ¿se acuerdan? Hablamos un poco de esto, ¿no? Y él es
probablemente de los misterios cristianos más profundos, el vaciamiento. No soy más grande porque, porque tengo más poder o lo que sea. Soy más grande en la medida en que me deshago de mí. Y no es solo el desapego, no sé, ¿no? El desapego budista, por decirlo así, ¿no? Como la pelea contra el ego, ¿no? Es otra cosa, es otra cosa. Porque no es un vaciarse de mí por mí, es un vaciamiento de mí por el otro. Es un vaciamiento de mí por la paz, es un vaciamiento de mí por la justicia, es un vaciamiento de mí por la solidaridad, es un vaciamiento de mí por el amor al prójimo, es un vaciamiento de mí por el amor al enemigo. Y quizá esa referencia al otro es lo que hace el cristianismo cristianismo, y no un camino de autoconocimiento personal. Y ahí está Sor Juana, maravillosa, escribiendo esto, ¿no? Y luego con Eti nos encontramos con otra cosa, cronológicamente más cercana a nosotros, ¿cierto? Una mujer del siglo XX, de hace poquito. Quizás nuestros abuelos o bisabuelos fueron contemporáneos de Eti. Nos encontramos con la experiencia espiritual de cara al horror, con el enigma del sufrimiento. ¿Y qué nos dice ella? Que allí, en medio de eso, en los barracones de los campos de concentración, es posible la bondad y el amor. De alguna forma, Eti manifiesta esto de que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Porque uno podría decir, si hay algo imposible es creer en medio del sufrimiento con mayúscula, ¿no? El sufrimiento total, del sufrimiento que es caos. Pero Getty no nos vuelve a decir, no, y como ella, mucha gente más, ¿no? Sabemos, es posible, ¿no? Y nos da vuelta el relato, diciendo que Dios nos necesita, que Dios necesita de nosotros, pero no porque sea un Dios, digamos, inútil, que una crítica que también se le ha hecho, sino que Dios nos necesita para poder hacer lo que Dios sabe hacer. Que es muy interesante porque si lo pensamos, es nuevamente la afirmación de un Dios de un Dios extroversión, de un Dios que no es un Dios encerrado en sí mismo, ¿no? Como una deidad antigua que busca adoración, ¿sí? Dios no busca adoración, porque sí, ¿no? Dios lo que busca es un interlocutor, Dios lo que busca es dialogar, ¿sí? Y abrirse a la necesidad del otro. Entonces, en el fondo, lo que Eti está descubriendo con una profundidad espiritual, teológica y mística es que Dios solo puede ser Dios en la medida en que nosotros dejamos que lo sea. Y allí, ¿no? En ese imposible posible, sigue brotando la vida, ¿no? Eti muere en el campo, pero hoy día estamos rezando con ella, dialogando con ella, aprendiendo a amar a Dios desde ella. ¿Qué vida más fecunda esa? Al-Jalaj, eres tú quien me apasiona. Eres tú quien me apasiona. La evocación no me apasiona. Lejos de mi corazón que mi evocación se le adhiera. La evocación es una mediación que te oculta mi mirada, cuando el pensamiento se reviste de él por el pensamiento. Aquí evocación, vamos a ponerle oración, podemos poner diálogo, podemos poner en el fondo lo que está diciendo aquí el poeta místico, es que la palabra que yo diga, aunque sea muy bella y maravillosa y profunda e interesante, es una torpeza, ¿no?
lejos de mi corazón que mi evocación, es decir, que la palabra que te estoy invocando, ¿no? Evocando, diciendo, se le adhiera al corazón. No, no quiero, no quiero que lo que yo pueda decir de ti se quede en mí. Eso está diciendo el poeta. Es una mediación, no es una mediación, es algo que es la herramienta que yo tengo. Pero esa herramienta te oculta. Qué profundo, ¿no? Y de nuevo, recordemos a las místicas. Todo lo que digo de ti no eres tú. Y entonces, ya para ir viendo, sacando algunas conclusiones de esto, ¿qué nos queda para el hoy de nuestra iglesia? ¿Ah? Nuestras iglesias que son diversas. Me cuesta a mí decir una palabra como homogénea, porque cada uno tiene una experiencia distinta, diferente, particular. Entonces aquí me perdonan por la generalización. Pero me parece a mí que estamos viviendo un tiempo en que se requiere creatividad. No digo que sea un tiempo creativo, ¿ya? Estos son deseos más bien, ¿no? Estamos viviendo un tiempo que requiere una valentía creativa o una creatividad valiente, ¿sí? Como la mística, requiere eso, necesita, el tiempo lo está pidiendo. Y la fuerza mística es fuerza que no teme. Uno podría decir en ese sentido la mística se parece al profeta. Ay de mí si no hablara, ¿sí? No puedo callar. Tiene consecuencias lo que voy a decir, tiene consecuencias lo que voy a cantar, tiene consecuencias lo que voy a orar, sí, pero ay de mí si no lo dijera. Bueno, creo que el tiempo eclesial nos está invitando a mucha creatividad. Y hay lugares donde está brotando la creatividad, no me cabe duda. América Latina es un lugar profundo de creatividad, siempre lo ha sido, pero hay que cuidarlo, no hay que dejar que eso se estanque, ¿no? Al mismo tiempo estamos viviendo un momento vital donde la comunidad es frágil. Yo creo que esto quizás nos pasa a todos, ¿no? Lo colectivo, ¿no? Lo comunitario, el acuerpamiento, el juntarnos con los diferentes, ¿no? Es frágil. Eh, Quizás esto fue un lugar que en algún minuto fue muy fuerte para la iglesia latinoamericana, también para la política, por ejemplo. Hoy día todo eso está desmembrado, ¿no? Está desmembrado, es decir, hay un tejido social frágil, diluido. Pero creo que hay que seguir intentando. ¿Qué es lo que hay que seguir intentando? Un seguimiento de Jesús auténtico, que no renuncie al espacio comunitario, que no renuncie a la experiencia espiritual con otros y con otras. Yo diría, de acuerdo a las mujeres que nos están acompañando, que la mística camina lento, camina, pero camina lento. La mística no es de, ¿cómo decirlo así? No, no es receta, no es una receta, ¿no? Si alguien algún día ve un libro que se llame Cinco pasos para lograr la mística, no lo compre porque no existe eso. Ni 10 pasos. No, no es una receta. Es una experiencia. Es una experiencia primero personal que se impregna en la colectividad, pero que nos lleva toda la vida. Es un camino lento en búsqueda de la verdad. Entonces, claro, hoy día la comunidad está fragilizada, pero la mística no se detiene, ¿sí? Es como la llamita que está ahí, alimentando a las iglesias, ¿sí? Pareciera que se apaga, pero nunca se apaga, nunca se apaga. Estamos también viviendo un tiempo de polaridades, yo creo que no me cabe ninguna duda, ¿no? Y no solo digo en el mundo, también digo en la iglesia, ¿no? La iglesia de los conservadores, la iglesia evangélica, la iglesia progresista, la iglesia no sé cuánto.
polaridades, ¿no? No digo que sea malo ni bueno, siempre ha existido eso, pero que nos invita de alguna forma al encuentro con Dios en lo ordinario. Yo creo que si hay algo bonito en estas cuatro mujeres, porque si nos ponemos a pensar, eh, estaba en las cuatro, estaba en Hildegarda, Dios en lo ordinario, Dios en el convento, Dios en la receta, Dios en la cocina, ¿no? También en Teresa, ¿cierto? Pero Juliana, Dios en la celda, Dios en la reclusión. Sor Juana, Dios también en el conocimiento, Dios en los libros, Dios en la lectura, en el estudio, el estudio es un ejercicio muy de uno, ¿no? Y Eti, con esta imagen fascinante de no puedo sino arrodillarme ahora, ¿sí? Cuando va caminando en el pasillo del barracón y dice en ese minuto lo único que sentí que tenía que hacer era arrodillarme y rezar. Ella, en su libro, en su diario, también lo experimenta cuando está en una de las consultas con, con el psicólogo con el que se atendía, ¿no? Con este amigo suyo, medio mentor. Ella dice, fue al baño y en ese momento experimenté la necesidad de arrodillarme y ponerme a rezar. Es decir, hay un momento de introspección, ¿no? De reclusión que tiene que ver con una experiencia espiritual doméstica, ¿sí? No tengo que ir al santuario, no tengo que... La gracia del cristianismo es que, para volver a una expresión que dije antes, que todo espacio es sagrado. No tengo que subir al monte para orar, ya no, ya, ¿no? Como Moisés, ¿no? O como el mismo Jesús en la transfiguración, ¿no? No es necesario, eso cambia. Con Jesucristo, la resurrección, la encarnación y el Dios trino presente en todo, eso cambia. Y la cocina de mi casa es tan espiritual como la catedral del centro de la ciudad. Voy a decir algo más fuerte. Comer con los seres queridos, con la comunidad, con las hermanas, con la familia, con el nieto, con quien sea, es tan espiritual como adorar el Santísimo Sacramento. Son cosas diferentes, ninguna duda, ¿no? Es obvio, no estoy equiparando todo. Estoy diciendo que Dios no está más allá que acá. Y eso es de las cosas más fascinantes del cristianismo y de la fe. Lo místico no se da en grandes escenarios ni espectáculos. Estamos viendo una sociedad del espectáculo, ¿cierto? Y esto se repite en todas partes y se llenan estadios y no quiero ningunear a nadie, ¿no? Eh, Hay expresiones de fe que lo usan mucho, ¿no? Y creen que que la fe o que la experiencia espiritual tiene que ser algo de masa, ¿no? Y emotivo y qué sé yo, ¿no? Con mucho gasto de por medio. Si llenar un estadio con luces, amplificación y música no es gratis. ¿Cómo decir que no es necesario todo eso? Que no es necesario para una experiencia mística profunda de encuentro con el Dios de Jesús. Es tan fácil, entre comillas, ¿no? Es tan gratuito, es tan gratis que no necesito nada. Es increíble, no necesito nada, nada. Ni siquiera símbolo. Y todo lo exterior nos ayuda, obvio, porque hay razones antropológicas para eso, ¿no? Es decir, nosotros, antropos, digamos, seres humanos, necesitamos los símbolos, necesitamos la ritualidad, tengo que tocar, experimentar, sentir. Pero desde el punto de vista de la fe, todo eso es secundario. Y de alguna manera el místico es el que logra justamente aproximarse a ese lugar
de la no necesidad de nada exterior, porque se tiene la certeza de que Dios habita, por decirlo así, el íntimo intimarum, es decir, lo más íntimo de lo íntimo. ¿De quién? De uno mismo, de uno mismo. Mm. Creo que también vivimos un momento eclesial de transición, ¿sí? Es decir, Francisco murió, el Papa Francisco, eh, habiendo empujado un impulso, no me cabe ninguna duda, transformador, reformador de la iglesia, ¿no? Con un proyecto, Evangelii Gaudium, que movió la aguja, ¿sí? Entonces ahora estamos en una transición, ya no está Francisco, ¿no? Está León, que viene un poco a continuar, en otro tono, sí, con otro ritmo, con otro perfil. No estoy diciendo que alguno sea mejor que otro, sino simplemente es el momento histórico. El fervor de la personalidad de un Francisco ya no está, ¿no? El momento de otro papa, que va a marcar también su pauta, que ya la está marcando, ¿no? Y parece que hay algo de continuidad. En otras cosas parece que no tanto. Bueno, creo que son estos momentos más de transición, ¿sí? La iglesia pasan cosas divertidas, en la iglesia católica, que a veces la transición se queda, ¿no? La transición se alarga. Puede ser, no lo sabemos. Pero me gusta pensar que el impulso muy fuerte de Francisco, ¿no? ¿Sí? Muy mediático, quizás como fue el primer Juan Pablo II, ¿no? Y después de eso cambió Benedicto, ¿cierto? Y aparece un Francisco inesperado, pueda llevarnos a otra cosa, ¿no? Entonces en este momento de transición, que bien nos hace volver a la mística, porque es el fuego, ¿no? El fuego que no es espectáculo, el fuego que no es pirotécnico, el fuego que no habla fuerte. Los místicos no hablan fuerte, los profetas hablan fuerte, ¿sí? Las profetisas y los profetas son los que andan ahí gritando y denunciando. La mística, de nuevo, insisto, se guarda, sabe cuándo guardarse, sabe cuándo llenarse de fuego para después quemarlo todo, con amor. Creo que ahora es buen momento entonces para fortalecer la espiritualidad y escuchar a estas místicas. Su libertad, su certeza, su humildad y su tenacidad. Al mismo tiempo, y es porque lo hemos visto todo el ciclo, puede ser un buen tiempo para volver a la palabra, ¿no? Acuérdense que si hay algo en la mística fundamental, es la palabra con mayúscula y minúscula. Es decir, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, el Evangelio, los Salmos, qué sé yo, ¿no? Los textos bíblicos que más nos hacen sentido, repetirlos, volver a ellos, rezar con la palabra, pero también con nuestras palabras, ¿sí? En la forma de un diario de vida, en la forma de oraciones que creamos, que inventemos, en la forma de carta, carta a Jesús, carta a Dios, carta al Dios escondido, carta a mi interior íntimo. Escribir, 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 ¿no? El intercambio, el diálogo. No le tengamos miedo a nuestra palabra para decir a Dios, para hablar con Dios y para hablar de Dios, ¿sí? Es interesante porque las mujeres místicas, cada una de nuevo, en su propio contexto, disputaron la palabra, ¿sí? Quizás Sor Juana y Hildegarda fueron las que más duro les fue en esto, porque quisieron, acuérdense que Hildegarda se salvó porque tenía santo en la corte, literal, ¿no? Tenía un amigo que era amigo del Papa, y dijo, bueno, ya escriba nomás. Y Sor Juana le pasó algo parecido, porque también tenía amistades, digamos, en la autoridad, pero pasaron sin duda por momentos de censura. ¿Y qué iba a andar escribiendo esta mujer? ¿Y qué se atreve a ella a decir algo de Dios? Si no es teóloga, ¿no? No estudió como otros, ¿no? ¿Te das cuenta? Denigrando a la persona, menospreciándola, por ser lo que es, pero también por la palabra que estaba diciendo.
Entonces yo encuentro que qué bonito en nuestras comunidades recuperar la palabra. Y como decía un amigo teólogo argentino, disputar el monopolio de la palabra del clero, ¿no? Es decir, hoy día los que tienen la palabra son los curas. Bueno, ¿cómo disputar sanamente, amorosamente, cristianamente esa palabra? Fue lo que hicieron las místicas. Nadie puede negarte a hablar de Dios, a hablar con Dios, nunca. Bueno, y finalmente es un buen tiempo para sostenernos en la fuente, ¿no? Yo le dije que aquí el camino de las místicas, finalmente lo que nos tiene que transmitir, entregar, llevar, es a la fuente, con mayúscula, al Dios vivo y verdadero, al Dios que es amor y bondad y misericordia. Eh, entonces, más que ser experto en Hildegarda, en Neti, en Sor Juana y en Juliana, es eh, recibir el amor inconmensurable, maravilloso, fascinante y transformador del Dios de Jesús. Y creo que esta es la última lámina para terminar, de nuevo con nuestra amiga Adelia Prado, esta poeta mística brasilera, que dice así: fue antes de la explosión que el mundo existió, cuando adoración y blasfemia eran una misma cosa. Ese límite deshumano donde los dioses imperfectos te castigan. Allí, como un cordero de Dios, descubrirás: mi vida es eterna y yo soy bueno. Para allá nos conducen estas mujeres, a la convicción profunda, esperanzadora, eh, muy en la línea de Juliana de Norwich, ¿no? Eh, y de todas estas mujeres. La bondad es lo que habita nuestro corazón, aunque nuestros actos no siempre sean buenos, ¿no? Es algo de otro orden. Somos buenos, somos buenas, y nuestra vida es eterna. Muchas gracias. Y quiero dar las gracias, antes que se corte la grabación, para que quede grabado también, por la oportunidad de este ciclo. Para mí ha sido maravilloso, lo he disfrutado mucho, espero que ustedes también. Eh, Caminar con estas mujeres es realmente profundo, bonito, liberador. Eh, Fueron cuatro las que nos acompañaron, podrían haber sido 8, 10, 15, porque estamos llenas de ellas. Y son mujeres a propósito, ¿sí? Cuando pensamos el ciclo, quizás lo dije en la primera sesión, pensamos en mujeres místicas, no varones, ¿no? Yo desde el inicio pedí perdón porque soy un varón hablando de mujeres, pero porque también las necesito, las quiero, aprendo de ellas y nada, me desarman y me rearman y me llenan. Entonces espero que un poco de eso haya sido también lo que haya podido quedar en este ciclo. Eso pues, muchas gracias y a hacernos místicas y místicos en el camino. Pues en nombre de toda la comunidad de Educater, te agradecemos a ti, Pedro Pablo, porque realmente fuiste una persona que nos sostuvo en la fuente con estas cuatro mujeres místicas, tan humanas y tan llenas de bondad. Y sobre todo por reconocernos que llevamos a Dios dentro como seres humanos, que somos luz y que somos bondad. Y eso, pues, aunque como dijiste ahorita, a veces nuestros actos no son lo que llevamos dentro, pero Dios se vale de todo para que al final triunfe la bondad y la misericordia en nuestro corazón.